Hola, vamos a continuar con el tema 1, que es el relacionado con el desarrollo psicoevolutivo del niño, y para ello vamos a seguir con el segundo epígrafe, que es el que dice aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales. Y para ello vamos a analizar cada uno de estos aspectos de forma individual. Vamos a empezar con los aspectos cognitivos. Como ya sabemos, ya hemos visto anteriormente, de acuerdo con el enfoque de Piaget, los niños de 6 a 12 años se sitúan en el periodo de las operaciones concretas. Esto quiere decir que ya son capaces de realizar operaciones mentales basadas en la lógica, pero que esta lógica de momento todavía está limitada a la realidad concreta, la realidad inmediata del alumno. En fases posteriores ya serán capaces de hacer operaciones basadas en abstracciones, pero de momento están limitadas con estas operaciones concretas, en el entorno inmediato del alumno. Estas operaciones concretas tienen los siguientes rasgos cognitivos. En primer lugar, se produce una descentración, que es el proceso contrario al egocentrismo que caracteriza el periodo anterior. Ahora el alumno, el niño, es capaz de ponerse en el lugar de los otros o de considerar varias dimensiones de un mismo objeto. El experimento clásico de Piaget era pues poner a un niño enseñándole fotos de una montaña. Decía, tú ves esta montaña desde esta perspectiva. ¿Qué es lo que va a ver la persona que hay detrás de la montaña? Un niño que está en el periodo preoperatorio pues tiene dificultades para identificar la perspectiva de esa otra persona que está mirando desde aquí, mientras que un niño que está en el periodo de las operaciones concretas ya entiende que lo que ve esta persona es diferente a lo que le está viendo desde aquí. Otro de los aspectos cognitivos es la distinción entre realidad y apariencia. Y es que esa es otra limitación que existe en el periodo preoperatorio de los niños, que están sesgados por la apariencia de la realidad. Mientras que un niño que en el periodo de las operaciones concretas ya puede establecer esa diferencia. Por ejemplo, un niño que está en el periodo preoperatorio, pues ve estos dos objetos y llega a la conclusión de que son objetos diferentes. Mientras que un niño que está en el periodo de las operaciones concretas puede deducir que si yo cojo este objeto y le giro, pues tengo por lo que este y este son iguales, que aunque parezcan diferentes, la realidad es que son el mismo objeto. Otro de los rasgos es la reversibilidad, o la inversión en este caso. Y es que los niños en este periodo progresivamente pueden comprender que ante unas acciones hay otras que anulan la que he hecho anteriormente. Me explico, un niño que está en el periodo de las operaciones concretas, pues si tiene un vaso y lo echa en un recipiente más pequeño y más fino, pues que ya el agua llegaría hasta aquí arriba. Si estás en el periodo preoperatorio, un niño llega a la conclusión de que aquí hay más agua que aquí, porque llega hasta más arriba. Mientras que un niño que está en el periodo de las operaciones concretas, como mentalmente puede hacer el proceso inverso, puede decir, es que yo si echo de nuevo este vaso aquí, va a volver a estar donde estaba, llega a la conclusión de que hay el mismo agua aquí que si lo vierto aquí en este sitio. Y por último, las transformaciones. Este rasgo implica que los niños que han alcanzado el periodo de las operaciones concretas, cuando ven un proceso, una transformación, son conscientes de que ha habido un proceso de cambio entre las distintas fases. Un niño que está en el periodo preoperatorio pues se queda con la fase inicial y la fase final y tiene dificultades para ver ese proceso de cambio durante todo el desarrollo de la transformación. De acuerdo con estos rasgos, Piaget define varias operaciones concretas y vamos a analizar las más relevantes. En primer lugar tenemos la conservación. Los niños en este periodo adquieren el concepto de conservación y lo aplican a distintas magnitudes dependiendo de su edad. Primero adquieren unas, como el volumen, después otras, como la densidad. Van evolucionando a medida que van ganando años. Y esto implica que entienden que las relaciones cuantitativas entre los objetos se mantienen aunque se produzcan cambios en su apariencia. Que yo puedo tener aquí unos hielos y que luego dentro de un rato pues va a ser agua, pero que se ha conservado la materia, que tengo la misma materia, aunque su apariencia se haya transformado. Otra operación importante es la clasificación, que es la capacidad de organizar distintos elementos en conjuntos de acuerdo a características comunes. Cuando he alcanzado este periodo, los niños son capaces de distinguir, pues establecer grupos. Aquí pongo las frutas o aquí pongo los balones, o podrían distribuirlos por colores o como quieran. Y lo pueden hacer atendiendo a varias variables. El experimento de Piaget tradicional, pues lo que les ponía era láminas como esta a los niños, y tenían que ser capaces de deducir cuál es la figura que falta aquí. Para ello pues hace falta manejar dos variables, por un lado la forma y por otro lado el color. Tienes que saber que es un círculo blanco porque existen esas dos variables. Otra de las operaciones concretas sería la seriación. Y la seriación implica que los niños son capaces de organizar elementos de acuerdo con las variaciones en una característica. Pues en este caso, con la variable edad, serían capaces de organizarlo, pues desde el más joven, menos joven, etc. El experimento de Piaget pues mostraba algo parecido a esto, varias líneas, y que los niños tenían que ordenar de más pequeña a más mayor, y como veis atendiendo a diferencias en la apariencia, porque como este lo he puesto aquí más abajo, este más arriba, a un niño de un periodo anterior le podría establecer alguna conclusión,
pero uno que está en las operaciones concretas no debería tener ninguna dificultad. Y por último tenemos la numeración, que es una operación que está ligada a las de clasificación y seriación, lo que permite al niño comprender los números. Al de seriación, pues porque implica al de seriación porque implica pues esto, mantener un orden, ya de clasificación porque tenemos que establecer unas jerarquías, decenas, centenas, etcétera, por lo que son necesarias las dos. Y que va a proporcionar la base para entender la multiplicación y la división. Pasamos ahora al análisis de los aspectos motrices y que vamos a ver que en el intervalo de 6 a 12 años es sobre todo un periodo de consolidación sin grandes cambios, sin cambios muy drásticos. Por supuesto va a haber un incremento de la altura, de la estatura y del físico en general y el peso del cerebro va a alcanzar el tamaño final, al final de este ciclo. Otros rasgos interesantes son que la psicomotricidad gruesa ya va a estar completamente desarrollada y los avances de la psicomotricidad fina van a aumentar hasta conseguir su completa consolidación al final del ciclo, pues a la entrada de la adolescencia. Por último, los alumnos en esta edad pues son capaces de desarrollar habilidades de control postural y respiratorio y en general consolidan el conocimiento de su esquema corporal. Y por último vamos a hablar de los aspectos relacionados con los aspectos sociales y emocionales. Y para ello, pues hay que tener en cuenta que la escolarización supone la ampliación del entorno de socialización del niño, que ha pasado de la familia, de ser un entorno únicamente familiar, ya a este entorno escolar. Y que se van a producir multitud de cambios que sitúan al niño en un nivel de comprensión emocional muy cercano del adulto. En primer lugar, uno de los primeros aspectos destacables es que se establece ya una diferencia entre creencia y emoción. Los niños a partir de 6 años comprenden que las emociones dependen de las creencias y que pueden ser o no ciertas. Por ejemplo, un niño es capaz de entender que tú si escuchas un ruido en la noche te asustas sin saber si es un pájaro o un ladrón. Eso lo pueden comprender. Pero lo que se demostraron con experimentos es que si un niño veía un vídeo en el que veía una persona que estaba sedienta en mitad del desierto y encontraba una botella de agua, y una botella que parecía tener agua pero que en realidad estaba vacío, el niño sabía que estaba vacío, pero la persona que lo estaba viendo podía pensar que tenía agua. Pues un niño de 6 años entiende que la persona va a estar feliz pensando que es agua, aunque no haya agua dentro, pero el niño de 4, que todavía no ha llegado a este periodo, no puede realizar esa operación y no entiende por qué la persona sedienta está alegre si no hay agua en la botella. Todavía no ha sido capaz de distinguir esta relación entre creencia y emoción. Otro aspecto relevante es la capacidad de diferenciar entre emoción real y manifiesta, y es que los niños entre 6 y 10 años ya son capaces de distinguir que lo expresado puede diferir de lo sentido, siendo capaces, por ejemplo, de modificar su expresividad ante un hecho dependiendo de que haya o no adultos presentes. Y otra característica relevante, otra conquista relevante, es la ambivalencia emocional, que aunque esta ambivalencia puede observarse en niños más jóvenes, es a partir de los 10 años cuando son capaces de considerar que dos emociones opuestas pueden darse de forma simultánea. Y con esto vamos a dar por cerrado este apartado y proseguiremos en el siguiente, que es las implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias.